too late to say our goodbyes, and it's too soon to live in denial how we feel. We feel something new. Hoy visitamos Valencia. Conoceremos su famoso mercado central de la mano de Bárbara Amorós, cocinera top chef que nos guiará por todos los puestos y nos comentará sus particularidades. Después pasearemos por la playa de las Arenas y disfrutaremos de una magnífica paella valenciana auténtica de la mano de José Luis Chaparro. Hoy vamos a visitar el Mercado Central de Valencia. Es uno de los mercados más grandes de España de productos frescos y está emplazado justamente donde antiguamente, en el siglo XIX, estaba el mercado de puestos ambulantes junto a la lonja, la antigua lonja de la Seda de Valencia. Es un proyecto arquitectónico de Alejandro Soler, un arquitecto que su proyecto original data de 1914, pero no fue acabado y tuvo que ser acabado por otros dos arquitectos hasta en el año 1928. Vamos a verlo. Bárbara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Nos has traído al Mercado Central, ¿no? Sí, esto es mi casa, es mi sitio preferido de Valencia. Sí. El mercado, sí. Yo siempre que viajo voy al mercado. Es una gozada venir aquí a comprar, ¿eh? Sí. Es una pasada. Porque... La verdad es que en Valencia tenemos más mercados porque el Cabañal, Ruzafa son maravillosos, pero para mí, como desde pequeña mi padre me traía este, ¿sabes? Y siempre yo creo que la memoria histórica también es el más grande y el más bonito, yo creo. Es el más bonito de Europa, el más grande de Europa, yo creo. O sea... 8.200 metros tiene de superficie, es un buen mercado. Están colocados todo el producto, es que invita a comprar. Sí, yo no puedo comprar porque claro, soy de Vigo, entonces claro, llevarme todo esto para allá es un follón, pero es que... No es tanto follón, además tienen servicio a domicilio para toda España, ¿eh? Con lo cual tú puedes encargar que te lo mandan. Ah, pues mira, sí. No, yo siempre que vengo, siempre acabo llevando, aunque solo venga a hacer fotos, porque me gusta venir por aquí a pasear, ver los puestos y eso, siempre acabo llevándome cosas, sobre todo cuando paso por la pescadería, que hoy precisamente no hay... Hoy no es un buen día, claro, porque pero... ya después de festivos, aquí entre festivos, también con los temporales y todo, y hoy no es un buen día. Pero de todas formas, la suerte que tenemos nosotros es lo que dicen, por ejemplo, aquí que estamos en el Central Bar tomando algo, es producto kilómetro cero, ¿no? Claro, absolutamente. Más fresco y posible, ¿no? Es un contacto con el proveedor directo, tenemos algunos ecológicos, algunos productores ecológicos, que yo apuesto por la agricultura ecológica y por todo lo ecológico. Y aquí tenemos ejemplos de productos ecológicos y luego también, pues eso, pues de repente tienes un señor que te cultiva unas alcachofas que son increíbles, tienes unas calabazas, por ejemplo Eduardo le pone algas a la tierra para las calabazas, para los minerales. Entonces si vas investigando un poco, hablando con la gente, luego es muy interesante porque hay mucho productor que está implicado en mejorar y en hacer las cosas como a ti te gustan. Sí, y en crear productos que sean verdaderamente interesantes para la gastronomía. Y luego, bueno, son gente que hay familias que llevan, pues desde que, porque son unos puestos que tampoco es fácil traspasarlos,
que cuando los traspasas tienes que seguir un poquito con La línea la que- línea que tenían antiguamente, ¿sabes? Si tú compras un puesto que es de verduras, luego no puedes montar un Tiene que ser de restaurante. verduras. Exacto, se van respetando esas cosas. Ah, pues mira, está bien. Sí. Entonces, pues yo qué sé, es de que tiene mucha solera. Sí, sí, casi 100 años, ¿no? 100 Sí, y pico sí. años tendrá. Siempre Grande, ha sido un espacio donde venían a vender, o sea, esto sí que era un espacio original donde venían los comerciantes, Sí, era los una ambulantes. esplanada, O sea, los comerciantes, lo que eran los ambulantes o los propios productores. O sea, los que Sí, los productores, se cultivaban, ambulantes, traían su producto para venderlo aquí. y aquí era una esplanada donde se vendía. Que da la casualidad que está justo enfrente de la lonja, que también era un mercado antiguo, ¿no? Sí. Muy Y a antiguo. partir de ahí pues he empezado a... Yo la verdad es que soy cocinera y de historia poco, pero sé que lo puso en marcha el rey. Pero siempre está lleno y hemos tenido suerte de encontrar este Sí, la verdad, yo rinconcito. con Juan he venido aquí 3, 4 veces, me parece. Y siempre que hemos venido aquí, "Oye, vamos a tomar el almuerzo, como llamáis aquí, ¿no? Que allí en Galicia no se estira lo del almuerzo. Y siempre estaba petado. O sea, Sí, bueno, la cultura del almuerzo es algo muy valenciano. Y luego también hay bares alrededor que sí que lo que han hecho es que tú compras el pescado en la pescadería y ellos te lo cocinan como tú quieres. Sí, hay 2 o 3 que se han asociado con las pescaderías, entonces tú compras las gambas, los besugos y ellos te los cuecen. eso es como en Galicia, Santiago. No sé si Sí, te sí. acuerdas cuando estuvimos en Galicia Santiago, sí en que el hay mercado. algunos sitios. El mercado de Santiago muy, no tiene nada que ver con esto, o sea, muy pequeñito. Mercado de la... Enfocado un poquito al turismo. También tenemos algunos puestos pues que se han especializado en aceites, turrones, azafranes, pimentones, o sea, un poco enfocado vinos, licores, enfocados al turismo, porque como ahora vienen los barcos de Sí, los cruceristas. los cruceristas, entonces viene mucha gente como de Sí, visita. hay veces que ves aquí pues una manada de turistas. Sí, Aquí hay vamos muchas a ver, manadas de es lo que- turistas, pero bueno, lo bueno Es también bueno, es, sí, y bueno. la Todo lo gente que está llama la contenta. atención es el oriental, es el que más destaca, o sea, porque a lo mejor esto es un europeo y se puede confundir con gente de aquí, pero sobre todo orientales, eso, con las cámaras, fotos igual que nosotros, y sí los ves comprando esos productos que seguramente en su país no encuentran. Compran azafrán. Ahora luego vamos. Verde, en las series sudamericanas que cuando invitan a la gente a una limonada, ese líquido verde que sale se hace con lulo, naranjilla. Y esto que es de, o sea, parecido a un higo. Eso lo hace una pitera y eso se hace de Colombia, la pitera amarilla. Por dentro es gris con semillitas negras. Y luego existe la Red Dragon, la fruta del dragón, que es la pitera roja que se trae de Vietnam, que ahora no hay. Que son las dos gamas. rosas preciosas. Que es como la flor de un cactus, es la misma gama. Esta se hace en Sudamérica, la otra en Asia. Y esta que Mangostín. tampoco la he visto. Mangostín está considerada la mejor fruta del mundo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí? en todos los ¿Por sitios. qué? Es la fruta es la más cotizada en todo el mundo. Eso nada más verlo en internet, en el Google, lo veréis y veréis. Pero 18 de euros el vitaminas, ¿por vitaminas o porque Por vitaminas, propiedades, eso se come la cabecita blanca y tiene un sabor entre frambuesa y melocotón. Parece Chicos, yo le voy a meter parece la como mano, un ¿vale? ajo, ¿no? Así la apariencia por Sí, fuera. la apariencia es un Desde que me ha ajo. dicho que no, más caro, digo yo voy a Eso en probarlo. Dubái se está pagando 156 euros un kilo de mangostín. Qué bueno. Caray. Eso en Dubái es la fruta más, de hecho es la más cotizada del mundo. La cadena Ritz de hoteles la dan con moisandón típico. Pues mira que a mí me Aquí está encanta la 18 kilos, guayaba, aquí está por muy barato. ejemplo. Muy barato, ¿no? Porque vuela con la compañía de Dubái, no pasa impuestos de América y es posiblemente el punto de todo el mundo más barato sea yo vendiendo eso a 18 euros. Es espectacular esto. Está considerada la mejor fruta del mundo. Cosa que en el país lo puedes comprar en Tailandia en 10 pesetas. Claro. Y luego me encanta, por ejemplo, que luego dentro de las frutas y eso tienen los dátiles. Que es que los dátiles, por ejemplo, nosotros tenemos dátiles buenísimos. Mira, estamos solos. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Buenos días. Estamos con Víctor. La cuestión es, tú te vas al mercado a comprar y todo, y luego ya te vienes aquí y te tomas la... El tema es que el horario del público es a las 10:30 de la mañana, pero desde las 6:30 mi madre y su marido están en el mercado central comprando. Y preparando el género de diario, porque aquí se renueva el escaparate de diario, y la preparación hasta las 10:30 que se abre al público es de arreglar sardinas, de arreglar las sepias, los riñones, todo el producto que tenemos que viene en bruto del mercado se prepara para el servicio. Pues todos los días es visita al mercado obligada, preparación y apertura a las 10:30. Luego el horario público es a partir de las 10:30, pero... Y desde... antes, Víctor, ¿estáis aquí desde cuándo? el negocio está abierto desde el año 46 y mi familia lo cogió en el año 82. Esto siempre hemos tenido suerte... Dentro de un momento se llenará seguro. Sí, que ¿no? tenemos Por oleadas aquí... también. Es que tiene sus horarios porque como abrimos a las 10:30 mucha gente viene a hacerse el almuerzo y a las 10:30 tenemos un golpetazo de gente y entra bastante gente para hacer sus aperitivos del almuerzo y tal. Y luego paramos un poquito, que hemos la hora esta, el impasse que estamos ahora, y luego a partir de la 1 o así vienen ya Vuelve más otra vez. comidas o aperitivos de comidas y volvemos a tener Y otro aquí golpe. lo mejor de lo mejor son las sardinitas. Hay por ahí unas Sí, raciones de sardinitas Sí, que hemos habría que probarlas, ¿no? Eso es la especialidad desde el año 82 que empezamos a hacerlas como las vais a comer ahora. Se empezaron a elaborar así. Y- No tiene ningún secreto, o sea, compramos sardina fresca, la arreglamos aquí por la mañana, se le corta la cabeza a la tulipa, se le abre el filete, quitando la espina y se sirven a la plancha. Y la servimos Sin con una más. salsita de la casa. Una salsa tipo Mary, pero una salsa especial. Uy, qué buena pinta tiene y, esto. y la espina nunca la habéis hecho tipo Ferran Adrià ahora ya como fritita crujiente para servirla. Que- Nuestra elaboración es muy básica, solo trabajamos con la plancha. No tenemos cocina muy elaborada, pero el género es muy buen Mira. género fresco. Buen género y poca. Bueno, después de haber visitado el Mercado Central de Valencia y habernos tomado unas tapitas con Bárbara en Tasca Ángel, qué mejor que ir a la playa de la Malvarosa típica valenciana. Vamos a comer Vamos allá. Venga.
bachoqueta, los caracoles, la tabella, el garrofón y el arroz. Eso es lo que lleva la paella valenciana, aparte del colorante, la sal, el aceite, el pimentón, un poquito de ajo también lleva. Sobre la paella valenciana que se hace en el concurso internacional de Sueca. Y lleva 54 años, creo que ya lleva ese concurso haciéndose. A partir de ahí, pues el pato, ¡ah, que te mueres! Una cachofita, ¿sabes que es la temporada? ¡Está que te mueres! En la fideuá, en vez de echar arroz, echaremos fideos. Aquí ya tenemos la carne sofrita, bien sofrita, ya se ve que está dorada. Ya tenemos la carne bien sofrita, ya vemos que está dorada y a continuación echaremos la bachoqueta. Mantenemos el fuego suave para sofreír la bachoqueta hasta que vemos que también coge un color dorado y a continuación ya echaremos el ajo y el tomate. Y echamos un tic muy poquito de ajo, aunque esto también va a gustos, hay quien quiere más ajo, hay quien quiere menos. Echaremos el tomate. Y echaremos los caracoles para que se vayan sofriendo con el tomate, para que vayan ya cogiendo el saborcito. Cuando vemos el tomate ya está bien sofrito con el aceite, que vemos que ya se ha cortado, echaremos un poquito de pimentón. Sofreír el pimentón es muy importante. Y lo mezclaremos todo otra vez. A partir de ahora le echaremos el agua para que ya empiece a hervir durante 20-25 minutos hirviendo. Así como las paellas a banda, la fideuá y todo eso llevan... Así como las paellas a banda, fideuá y marisco llevan fondo de pescados, la valenciana la hacemos con agua. Y las sustancias las sacamos a todo el sofrito que hemos ido añadiendo dentro de la paellera. Baila y hay que dirigirlo. Una vez el arroz y ahí hay que moverlo menos posible. Tú me la valoras. Yo cuando yo sé que una referencia de mi padre que para mí también hay programa de así, pero miras
¿qué hacían las amas de casa antes? De buena mañana ya ponían el puchero. Ese puchero estaba ya, nada que me hace un puchero en el microondas y en 10 minutos. Esto es una terrina de pichón con foie. Esto es un pulpo con salsa romesco. A la brasa, braseado con salsa romesco. Y el esgarraet típico valenciano. Estos nos han puesto para que lo explicamos principal. De hecho, forma alcachofa con foie. Pero es que es una pena que es difícil para mí, vamos, de prepararlo, porque siempre suele quedar seca o difícil de masticar. Esta está tierna.